Hola, ¿qué tal, queridos todos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Literando Podcast de terror. Ya saben, estamos en la temática de terror y pues bueno, cuéntame, Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Pues estoy con un poco de frío, de repente hace calor, de repente llueve, estamos viviendo un otoño primaveral, Ah, qué bueno. pero bien, bien, bien. Ah, qué bueno. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, como hoy es el último capítulo ya de la temática del terror, del Literando Podcast de esta temporada, como dijimos la semana pasada, vamos a hablar de esta novela que se llama Miedo, de L. Ron Hubbard. Y bueno, les voy a contar un poco más o menos de qué trata esta historia, ¿no? Esta historia nos lleva por la vida de James Lowry, el cual es un profesor en una universidad y es etnólogo. Es bueno, se le conoce como alguien que estudia las etnias, las diferentes etnias. Entonces, él acaba de llegar de un viaje de investigación eh, a donde vive y digamos que publica un artículo un tanto controversial, donde él cuestionaba las creencias de las personas que estaban a su alrededor y también que en su mayoría en esta ciudad, digamos que tienen ciertas creencias, las cuestiona. Entonces, bueno, a partir de esto empiezan a suceder algunas cosas un poco extrañas. Entre estas cosas extrañas que suceden es que él va a conversar con uno de sus amigos y al salir de esa conversación que tiene con su amigo Tommy, él siente que pierde 4 horas. Y en esa incógnita de querer saber qué pasó con esas 4 horas, él empieza a buscarlas, se podría decir entre comillas, y se empieza a dar cuenta que hay cosas que tal vez él no entiende y que son un tanto misteriosas. Pero bueno, es una pequeña síntesis para que se interesen por esto, ¿no? Pues sí, mira, obviamente no se las vas a decir toda y no les vas a decir el final, ¿verdad? Pero pues el chiste es que lean la novela y pues si no quieren, spoilers, pues léanla. Y si quieren spoiler, pues bueno, de aquí en adelante, pues ahí les van, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con los personajes, que como ya lo mencionaste, tenemos al personaje de Tommy, que es amigo de Jim Lowry. Ujú. Y pues bueno, se me hace de esos clásicos chicos, coquetos, populares, que aparentemente todo les sale bien, no sé por qué. Bueno, por la forma como se llevan, diríamos que son ya unos señores de edad un tanto madura, se podría decir. Ujú. No mayores, adultos mayores, sino se podría decir tal vez entre 30 y 40 años, más o menos. Creo que nos dicen la edad de uno. Uno es de 38, creo, y el otro de 39, algo así. Ujú. Entonces, obviamente tienen esta, ¿cómo decirlo? Una especie de complicidad muy interesante. Digamos que ambos no tienen la misma forma de pensar, tanto Tommy como James Lowry, pero aún así eso no hace que su amistad se vea resquebrajada, ¿no? Pues obviamente no, mira, yo creo que siempre debemos de tener un amigo diferente a nosotros, ¿no? Que sea nuestra contraparte, es lo que yo opino. Y creo que en este caso, pues hacen bien esa contraparte, ¿no? Alguien más serio, más maduro, más centrado. Y pues alguien que le gusta el relajo, que le gusta la fiesta, le gusta, pues ahora sí que la algarabía, ¿no? Como tal. Entonces, podría decirse que son entes completamente diferentes, opuestos, que no se deberían de llevar como tal, pero pues se llevan bien y está interesante. Y creo que también estas características que mencionas son importantes para el desarrollo del final de la trama, porque creo que esto influye mucho en lo que sucedió. No vamos a hacer spoiler ahorita, tal vez más adelante, pero creo que esas características que mencionas, perdón, influyen en esto e influyen en la decisión que tomó James Lowry. Bueno, sí, obviamente, pero pues también debemos de decir que Tommy se llevaba muy bien con Mary, que es la esposa de este Jim como tal, ¿no? Entonces, sobre todo que en algún momento Tommy pretendía a Mary
y tanto así que llegó en algún momento a proponerle matrimonio y ella lo rechazó como tal, ¿no? Entonces, todavía no estoy haciendo spoiler, ¿eh? Les advierto, todavía no estoy haciendo spoiler. Pero, pues, aún así, yo creo que con lo que mencioné al principio y con esto, pues, realmente nos lleva al final como tal. Sí, si alguien lee la historia, no lo estamos justificando, simplemente es una observación, ¿no? No, no lo justifico, o sea, Ya veremos ¡cucú! por qué va ahí, pero Sí, bueno. pero bueno, ahora vamos con Mary, que es la esposa de Jim como tal. De esas mujeres que se enamoran no del físico, se enamoran no de una estatus social o de que les conviene, no. Una mujer que se enamora del hombre, de alguien mayor que a lo mejor de cierta manera para ella le es atractivo, ¿no? Que de verdad lo ama, que de verdad, o sea, ella está en su casa esperando a que el marido llegue, ella ansía el momento de estar con él, disfruta estar con él, sabe de todos sus defectos y aún así lo ama, está con él, o sea, no se va, ¿no? De esas mujeres que de verdad aman con el corazón. Además de eso, también vemos en este personaje esas características, se podría decir, normales de las mujeres de esta década de los 1940, Ah, ok. donde, donde eran más entregadas, entre comillas, porque no lo digo yo, simplemente es una observación de la obra, que eran dedicadas a su casa. Entonces, el hombre, por cualquier comportamiento que tuviera o cualquier cosa que hiciera, no, o sea, la mujer en esos tiempos, me refiero, no le iba a hacer algún comentario negativo, simplemente lo aceptaba. Creo que en este caso sí me faltó un poco más de este personaje, porque ya hablaremos de eso más adelante, pero creo que también este personaje tiene mucho de los prejuicios del escritor, sobre todo con respecto a esa época, ¿no? De, mira, la mujer tiene que ser así, así, así. No, o sea, no, obviamente viéndolo desde nuestra óptica, la actual, son estereotipos realmente desgastados, por no decir otra cosa. Es que obviamente que están desgastados, o sea, ¿cuánto tiempo la mujer no lleva teniendo que ser nada más estar en la casa, atender a los hijos, hacer la comida y esperar abnegada que llegue el marido y atenderlo, ¿no? Uh-huh. O sea, llevamos mucho tiempo con estas ideas y obviamente se va a reflejar en esto como tal. Entonces, pues lo vamos a ver dentro de la obra como algo normalizado, como algo que pasaba en la época, que ahorita pues ya las cosas son diferentes y sí, o sea, nosotros vemos y decimos, ya chon, ¿no? ¿Por qué? Porque nos lo repiten, nos lo repiten, nos lo repiten, nos lo repiten, entonces pues sí llega a ser ya como un tema muy masticado, entonces pues ya necesitamos pasar a otros temas diferentes tal vez, pero también tenemos que entender pues cada época y cada momento, ¿no? Y el porqué de cada cosa. Entonces, pues bueno, a lo mejor nos los van a seguir repitiendo. Claro, o sea, mira, no estoy en contra de que aparezcan este tipo de personajes, alguien que netamente sea, ok, abnegada a su hogar, pero ¿cómo me desarrolla eso, no? Eso me falta dentro de la historia. O sea, ¿por qué llegó a la conclusión de no tener tal vez un sueño propio, sino más bien dedicarse a su casa y dedicarse a hacer lo que quiera que su esposo haga? Porque hay un momento en el cual dice, pues vamos a tener que irnos de este lugar, de esta ciudad. Y él le dice, sí, yo te voy a seguir a todos lados donde tú vayas. Pero entonces, ok, acepto ese punto, pero ¿cómo el escritor llegó a ese punto? ¿Cuál es el desarrollo detrás de ese personaje? Nos dieron desarrollo de los personajes varones, más no de la personaje femenina, que creo que hubiese sido más fundamental incluso tener más desarrollo de ella que de Tommy. Bueno, Yo ya creo vamos a llegar a ese punto, porque sí viene por ahí, tal vez en los recursos, en los temas viene por ahí esa parte, pero vámonos con Jim Lowry.
Jim Lowry, como ya lo mencionaste, es un etnólogo que trabaja en una universidad como catedrático y también pues sale a hacer investigaciones, ¿no? De hecho, en un principio se nombra Yucatán y recordarán que lo leí la semana pasada, un cachito, y pues obviamente estaba con lo que era la sociedad maya de aquel entonces y aprendiendo sobre los mayas, que realmente no hay mucho que aprender, porque pues por ahí se perdieron algunos códices, ¿no? Pero pues obviamente está con esto y una de las ideas que él tiene es que los espíritus, demonios, fantasmas no existen, ¿no? Y no hay algo que realmente verifique su existencia, pero tampoco hay algo que no la verifique, o sea, más bien que verifique la no existencia ni la existencia, entonces es algo que eso no es y todo lo que eso no es, es. Entonces, es muy interesante esa parte de ver, ¿no? A alguien que no cree en eso, pero que aún así lo persiguen. Sí, justamente creo que ya argumentalmente esto es se podría decir, un revés a la forma como piensa el personaje, ¿no? Pero en un inicio debo decir que empezó como un personaje atractivo, muy interesante, porque era dedicado a su trabajo, era muy sacrificado incluso, sacrificaba mucho, mucho de su tiempo en su trabajo y sobre todo porque lo apasionaba. Esto va cambiando un poco en la historia. Como lo mencionas, empieza a tener este contacto con seres que no llega a conocer del todo y sobre todo con seres no corpóreos, ¿no? Entonces, creo que esto hasta cierto punto tal vez sí ayuda a que se desarrolle la trama, pero por otro lado, creo que se pierde mucho de este personaje en la historia y eso es lo que no me gustó. Para empezar la historia, como te digo, me funcionó bastante bien, pero a lo largo siento que pierde mucho la esencia del personaje. Sin embargo, creo que lo que puedo resaltar tal vez es el final, ¿no? Con respecto al personaje. Algo en medio, no sé, algunas cosas, otras no, pero finalmente creo que solo sirve como un personaje para proyectar aquellas cosas que pensaba el escritor en su momento. Es lo mismo que pienso, mira, como yo lo he dicho aquí, o sea, le echamos la culpa siempre a alguien de todo lo malo que pasa, ¿no? ¿Y por qué no lo culpamos también de todas las cosas buenas que pasan? Sin embargo, se las achacamos a alguien más, a alguien que realmente no sabemos. Como bien lo digo, culpamos a uno, glorificamos a otro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que es dualidad, el bien, el mal, hombre, mujer. O sea, nosotros no conocemos la parte de en medio, ¿no? Sino nos vamos a los extremos como tal, porque tenemos como una dualidad. Entonces, pues vienen esas cosas que nos saltan las dudas, ¿no? Obviamente. Y pues la existencia de demonios espirituales, por así decirlo, no sé si existan, la verdad, y no lo voy a decir que sí existen o que no existen. O sea, no voy a entrar a un debate de esto. Pero de que hay demonios, reales o irreales. Y con esto me refiero a que siempre nosotros tenemos algo que nos está persiguiendo, algo que nos está picando en la cabecita, ¿no? Que estamos haciendo algo mal o algo que queremos hacer y no hacemos. O sea, son muchas cosas. Los demonios existen y están en tu cabeza. Es lo que yo entiendo con este libro, que de cierta manera le doy la razón, de cierta manera, no del todo como tal, ¿no? Pero yo creo que vamos avanzando un poquito más ya para ir entrando y Ok. pues nos vamos con los recursos literarios, ¿te parece? Sí, bueno, vamos con recursos literarios. Quería agregar algo a eso, pero vamos. Porque la historia está narrada en tercera persona. Creo yo que a pesar de todas las dificultades que encuentro dentro de la narración, creo que es lo más acertado. Una primera persona me hubiese dejado con más dudas.
Y creo que no se hubiese adentrado, perdón, tanto en el misterio como lo hizo. Y una segunda persona, creo que, al menos yo en lo personal, no veo esta historia dentro de una segunda persona. Entonces, ¿cómo se manejó? Pues, la tercera persona está bien para lo que es, ¿no? Es que si me lo hubieran manejado como segunda persona, no me hubiera sentido identificada con, o más bien con todo el desarrollo. Entonces sí, con una tercera persona está perfecto, ¿no? Ujú. Y también, bueno, creo que esto, eh, supongo que muchos no estarán de acuerdo con esto, pero hay muchas cosas dentro de esta historia que son proyecciones del escritor. Y como lo dijimos la semana pasada, si alguien conoce a este escritor, seguramente es más por el tema de la Iglesia de la Cienciología. Em, Algo muy característico de esta iglesia, religión, no sé cómo establecida, creo que como iglesia, pero algo muy característico es justamente la homofobia. Es muy arraigada la homofobia. Tanto que, si no me equivoco, tal vez estoy especulando, pero por ahí vi algo relacionado a que Howard tenía un hijo que era gay y que al ver que pues el padre estaba totalmente en contra de esto y, y que lo que hizo, o sea, su iglesia y todo, también estaban en contra de las personas LGBT, se... Sí, Sí, creo que lo se entendemos. hizo la automorición. No quiero que me Sí. censure YouTube, pero no sé qué tan cierto sea esto. Pero si me lo preguntas, tal vez yo no dudaría mucho de que sea cierto. Yo tampoco lo dudaría. Y es que no nada más hay homofobia, también hay machismo, misoginia y otras cosas más, ¿no? Y también elitismo dentro de esta iglesia, sobre todo los niveles en los que se avanzan y todo eso. Pero a lo que voy es que justamente este escritor tenía, siendo sinceros, tenía muchos prejuicios. Y dentro de esta historia, la homofobia, puedes notar por ahí algunas pequeñas cosas. Pero lo que más se nota, y esto sí es muy criticable, es el hecho del clasismo. Es muy marcado el clasismo. Y sobre todo con un personaje que, te soy sincero, si le hubiese dado un mejor desarrollo, me hubiese gustado. Sebastián, Sí. estoy de acuerdo. ¿Quieres que hagamos spoiler de eso? No, déjaselos en misterio. El libro es de misterio, así es que todo va a ser un misterio. No, no es cierto. Sí hace spoiler, anda. Bueno, en esta búsqueda del personaje de James Lowry por recuperar esas 4 horas, o bueno, por averiguar, perdón, qué pasó con esas 4 horas, se encuentra con diferentes seres, ¿no? Dentro de esta, se podría decir, realidad. Se encuentra con diferentes seres y uno de estos seres es Sebastián. Sí, sí es, ¿no? Sebastián. Bueno, Sebastián, este ser es un niño que se podría decir es una proyección de un niño, bueno, del esqueleto de un niño que él había encontrado. Y cuando él estaba haciendo estas investigaciones, él encontró este esqueleto junto con una hebilla de oro, es lo que él cuenta. Y luego cuando ya regresa de su expedición, eh, todo esto obviamente él se lo deja a la universidad como parte de la investigación. Y ya después de que pierde esas 4 horas y se encuentra en este mundo donde se encuentra con estos seres, se encuentra con Sebastián y le dice: yo soy ese niño que tú encontraste ahí. Fue en México, ¿no? Sí, fue en México. Perdón, me voy a veces. Entonces, le dice: yo soy ese niño que encontraste y estoy buscando mi hebilla de oro. Y Sebastián y le dice: y si me la devuelves, a cambio yo te puedo decir qué pasó con tus 4 horas. Entonces van a la universidad y ya no la encuentran. Dicen que probablemente el decano la haya vendido y todo eso, pero bueno, tema aparte. Entonces no la encuentran y el niño le dice, y eso es algo que critico mucho. El niño, dentro de esta narración, dice: la hice con mucho gusto para Dios, para bueno, la deidad de los cristianos, ¿no? La hice con mucho gusto, con herramientas, profanas,
Paganas, por paganas, así perdón, decirlo. paganas. La hice con este material y herramientas paganas. Y ok, esto ya es netamente mi opinión. Pero ok, yo no estoy en contra de que hayan personajes así. O sea, personajes que sean cuestionables. Creo que siempre lo he dicho, se me hacen incluso hasta más interesantes que los propios protagonistas. No estoy en contra de esto, pero ¿cómo justificas esto? Cuando no justificas, no le das un desarrollo, no, no hay algo detrás de ese personaje que justifique este tipo de comentarios, de expresiones o de conclusiones, simplemente me estás dando a entender que solo es un reflejo de tus prejuicios y lo usaste solo para introducir tus prejuicios. Entonces, por eso no estoy de acuerdo con esta parte de este libro. Yo tampoco estoy de acuerdo con esa parte, la verdad. Y miren, o sea, yo lo digo, muchas veces dentro de un libro vamos a encontrar las ideología de un escritor como tal o sus vivencias, ¿no? Pero hay cosas con las cuales no siempre voy a estar de acuerdo. Habrá quienes digan, no, pues es que yo sí estoy de acuerdo, está bien, pero pues yo no, y sobre todo con ideas que tienen que ver con machismo, que tienen que ver con homofobia o que tienen que ver con discriminación, o sea, todo ese tipo de cosas, pues no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos tratando de avanzar, estamos tratando de respetar el pensamiento y las ideas de otros, ¿no? Como para que tú impongas todavía esas ideas que vienen del siglo pasado y antepasado y más pasado, ¿no? Cuando queremos renovar todo eso, cuando queremos, pues, dar un respeto al individuo como persona, por ser persona, no por otra cosa, o sea, nada más por el simple hecho de existir y de ser, pues un respeto, ¿no? Nada más. Entonces, sí, ese tipo de cosas, pues sí, como que dices, ay, no, gracias, paso. Claro, por ejemplo, como lo mencionas, un personaje machista, supongamos en una obra, ok, te soy sincero, yo lo acepto, ok, dame un personaje machista, pero ¿cómo fue que llegó a ser machista? ¿Qué hubo detrás en su vida para llegar a ser machista? ¿Qué, no sé, qué traumas, qué falta de atención o cualquier otra cosa? Dame un desarrollo del personaje, no solamente me digas es machista porque sí, no, o sea, ¿qué hay detrás de eso? Y justamente es lo que pasa con este personaje que hace un comentario y lo peor es que hace este comentario, aparece una vez y luego ya nunca más vuelve a aparecer. Entonces no hubo desarrollo. Y esto no solamente sucede con este personaje, como digo, hay otros, pero creo que este es el personaje más relevante con respecto a eso, esa proyección que tiene el escritor. Y muchos justificarán que, ok, es parte de la época. Puede ser, y tal vez yo soy el que estoy equivocado, pero como lo digo, si no me das un desarrollo, me haces entender que simplemente sirvió para eso el personaje, para proyectar en este caso el escritor, su clasismo y ya. Es como, por ejemplo, la comedia. Puedes hacer un chiste de lo que sea. Yo estoy ya totalmente a favor de la comedia. Puedes hacerme un chiste sobre una persona con cáncer, por ejemplo. Yo he tenido a personas cerca que han sufrido diferentes cosas y me voy a reír, pero desarrollame el chiste, ¿no? O sea, ¿qué hay con ese chiste? ¿Cómo va con ese chiste? ¿Cómo qué historia le das para que se desarrolle ese chiste? No estoy en contra. Justamente hablaste de la comedia y me hiciste recordar un poquito al Avaro de Molière. Justamente el Avaro, que tiene mucho de este personaje, pero lo tiene desarrollado. Exacto, ahí está la diferencia, por ejemplo. Y es una comedia, o sea, a final de cuentas es sátira, comedia, parodia, etcétera, 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 pero te están desarrollando el personaje y te vas a reír de lo que estás, si lo ves en obra de teatro, viendo, si lo lees, pues obviamente leyendo, ¿no? Que te estás imaginando como tal. Pero hay una construcción, acá no lo tenemos, no tenemos una construcción bien hecha, tenemos una construcción a medias, entonces pues obviamente nos deja mucho que desear porque solamente está exponiendo sus ideas sin darles un desarrollo o un porqué. Entonces eso es con lo que no estamos de acuerdo. Y decimos esto
peculiarmente del autor, porque creo que al final de cuentas esto le sirvió para hacer su famosa iglesia de la cienciología. Que no nos vamos a detener a explicar todo eso, simplemente creo yo que es una observación ver. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cada quien creerá en lo que quiere. Pero si me preguntan a mí, muchos tienen la idea equivocada de que por la palabra esta iglesia cienciología se enfoca en la ciencia o en algo parecido. Es que Pero da a de eso entenderlo, pareciera, ¿no? Pero de ¿sí? ciencia solo tiene la letra C y ni diría ni completa. Pero sí, o sea, cada quien tendrá sus creencias y cada quien querrá creer en lo que quiera, ¿no? Pero si van a unirse tal vez a algunas de estas iglesias o dogmas o lo que quieran, o ya están en una, cuestionen un poco. No les vamos a decir que dejen o no de creer, simplemente creo que lo importante de esto es rescatar siempre el cuestionamiento y que sea constante, que no sea de una vez, que sea siempre cuestionar todo. Justamente el cuestionamiento es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque de eso aprendemos. Entonces, bueno, si tienes pensado hacer una iglesia, cuestiona antes de hacerla. Y sobre el cuestionamiento, deberías de irte, ¿no? En una línea. Pero bueno, ya hablando ahora sí de los temas generales, que nos vamos a ir con un solo tema que nos abarca todo y es el misterio. El misterio. El misterio como tal es el libro entero. O sea, desde principio a fin, el libro nos va marcando ciertas pautas de misterio. ¿Por qué? Porque en un principio nos habla que obviamente uno de los decanos de la universidad al cual trabajaba se molesta por estas ideas suyas que tiene como tal y lo escribe en una revista y pone el nombre de la universidad, ¿no? Entonces, obvio dice, oye, estás embarrando y te estás llevando de corbata a la universidad. Si tú quieres escribir lo que quieras, escríbelo con tu nombre, pero no me agregues el nombre de la universidad. Y muchas universidades hacen esto. ¿Por qué? Porque tienen una reputación, porque tienen un nombre y tienen que defenderlo. Entonces, pues muchas veces científicos, catedráticos y demás, pues van solos, ¿no? Obviamente. Pero, obvio esto le preocupa porque empieza a pensar que qué va a tener que hacer y que cómo le va a decir a la esposa y va a tener que irse a otra universidad y va a tener que... Y empieza obviamente el pensamiento, ¿no? Llega con su amigo Tommy como tal y pues justamente hablan de su artículo que él asegura que no tiene demonios, que no hay demonios. Entonces, pues Tommy lo empieza obviamente a cuestionar y lo hace cuestionarse y lo hace ver entre el bien y el mal y pues digamos que le pone por ahí ciertas cositas y trabitas, pero después de esto, él dice que tiene una cita y que no recuerda con quién, pero es a las 3:15 de la tarde. Entonces sale de la casa de Tommy y no se da cuenta de la hora hasta las 7:15 de la noche, 7:20 de la noche, algo así, que son 4 horas exactas perdidas. Entonces dice, ¿dónde están esas 4 horas? Y no nada más pierde las 4 horas, sino también pierde su sombrero, ¿no? Entonces, pues tenemos obviamente dentro del misterio hay simbología, hay ideología, hay obviamente, pues como les digo, los demonios internos en este caso, pues vienen siendo los celos. ¿Y qué es lo que despierta los celos? La inseguridad. ¿Y qué es la inseguridad? Un demonio dentro de nuestra cabeza. Entonces, pues como les digo, o sea, si hay demonios que existen y existen dentro de nuestra cabeza como tal, pero es como nosotros lo queramos ver. O sea, no sé, se me hizo un tanto interesante en un principio esta novela. Detesté el final, soy sincera, detesté el final. Me lo echaron a perder y me hace entender muchas cosas del escritor que no voy a mencionar por respeto. La verdad es que pues solamente estoy hablando de la obra, ¿no? Y lo que pienso de la obra y es que no me gustó. Pero el misterio es muy interesante y el misterio abarca todo. Mira, yo estoy en un punto medio
todavía un poco dudando, porque tiene cosas muy interesantes y en lo personal a mí sí me gustó el final, pero no sé, imagínate, es una línea el argumento de la obra. Tienes un inicio que tiene un argumento muy atractivo, muy interesante. Aquel personaje que tiene 4 horas perdidas, que no sabe qué pasó y empieza a buscarlo. Y por el otro lado, el final, ese desarrollo que le da un poco un giro muy interesante, pero en ese intermedio que tienes, hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Mencionabas el tema de los simbolismos. Por ejemplo, hay simbolismos que son muy interesantes, sobre todo el tema de las 4 horas, del sombrero Las y cómo escaleras. se presentan algunos personajes. Pero por otro lado tienes personajes que aparecen una vez o 2 veces máximo y luego desaparecen de la nada y ya no entiendes qué relación tuvo o qué tanto aportó. Más allá del hecho de que, ok, persigue al personaje principal, ok, pero ¿qué más me aporta? Entonces, yo me encuentro en un punto en el cual te digo, no sé, tal vez tendría que releerlo como para encontrarle un valor más allá del que tengo ahorita. Pero en este momento estoy en un punto medio donde lo positivo se ve opacado por lo negativo. Y también al mismo tiempo, lo negativo estoy tratando de olvidarlo porque quiero enfocarme más en lo positivo, pero no puedo. Porque sinceramente, esta es una opinión personal, pero creo yo que hubiese estado mejor como un cuento extenso tal vez, más que como una obra, perdón, una novela un tanto corta. Yo solo diré que de las 90 y tantas páginas que son, me sobran como 45, ¿no? Entonces, si no es que más. Hubiera sido sí, o sea, resumirlo de una manera diferente y cortando ciertas cosas que no te aportan y que terminas diciendo, ay, o sea, ¿es en serio? Te leí por esto y pasas a la siguiente página y te encuentras con otro tanto así. Entonces dices, ay, ya, ¿no? Sí llega un punto en que te desesperas, ¿no? Pero sigues leyendo porque tienes que leerlo, ¿no? O sea, no puedes hablar de una novela sin antes leerla. Aunque a veces sí he visto que lo hacen y yo lo he llegado a hacer, no ciertamente de la novela, más del escritor, pero he sido criticada por eso, pero pues no hablé de la novela, hablé del escritor. Pero bueno, en fin, Mira, si me lo preguntas, yo diría que poniéndolo en porcentaje tal vez, los aspectos negativos de la novela son tal vez un 49% y los buenos un 51%. Solamente por un punto de diferencia. Bueno, 2 puntos de diferencia le doy un poquito más de validez. No sé. Yo estoy como que al contrario de ti, justamente. O sea, fue más lo que no me gustó que lo que me gustó. Sí hubo cosas que me gustaron, sí hubo cosas que están entretenidas. Y aún así les diría, léenla y saquen sus propias conclusiones. O sea, yo no voy a decir que no lean algo, ¿no? Si me dices que la recomiende, no. Yo le recomiendo como misterio, como enfocarte en la parte del misterio, donde claro, vas a encontrar tal vez algunas descripciones o algunas cosas que al final son irrelevantes, pero bueno, muchas veces es parte de. Entonces, la recomendaría como misterio y Yo la enfóquense en eso. recomendaría de manera que la lean con el fin de que no escriban de esa manera. O sea, sí, de esa única forma es de la única forma que yo la recomiendo como tal. Entonces, sí, a lo mejor soy un poco dura con esta novela, quizá. Sabes que siempre trato de buscarle lo bueno y que yo siempre soy la que trato de sacar lo bueno dentro de lo malo, pero en esta ocasión, no, de plano no me gustó. O sea, hubo cosas que me llamaron mucho la atención al principio, que dije, esto promete, está bueno, y a la mera hora no me gustó. O sea, no me gustó. Entonces, pues bueno. Sí, pero bueno, creo que al final cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y como siempre lo hemos dicho, nuestras opiniones no son absolutas, podemos equivocarnos. Sin embargo, lo importante es que cada uno lo lea y saque sus propias conclusiones. No se queden con lo que decimos aquí. Sí, Saquen. obviamente no. Y Hay si quieren que... también investigar por su propia cuenta sobre ese tema de la iglesia, también sería interesante que cada quien lo haga por su lado, ¿no? Sí, o sea, obviamente no. Una opinión es simplemente una opinión, no es una verdad. Es algo muy diferente.
O sea, nosotros estamos dando una opinión sobre el libro y es nuestra opinión, nuestro parecer, pero no es la verdad. ¿Por qué? Porque en estos casos cada quien va a tener su punto de vista y cada quien va a tener su verdad. Entonces siempre por eso los alentamos a que lean las cosas, a que cuestionen, a que se pregunten y a que formen ustedes su propio criterio sobre las cosas. Sí, pero bueno, esperamos que puedan leerlo y bueno, vamos al siguiente bloque a ver qué hacemos la próxima semana. Y bueno, queridos todos, después de este chasco ya regresamos para ver qué vamos a hacer la próxima semana. Y bueno, Luis, cuéntanos. Bueno, la próxima semana, ya esta semana se acabó la temática del terror. Esperamos que les haya gustado, independientemente de nuestras opiniones, que tomen todo lo que hicimos en esta temática como recomendación, ¿no? Y saquen sus propias conclusiones. Pero bueno, la próxima semana nos va a tocar hablar de un cómic, el penúltimo cómic de esta temporada, que se llama Huck, un héroe americano, y es de Mark Miller y Rafael Albuquerque. Como ya saben, no podemos poner nada, así que bueno, ahí va a aparecer la portada de qué cómic es para que lo lean, ¿no? Y puedan seguirnos la lectura. Y bueno, si creen que me estoy quemando, por favor, denos un like. No me estoy quemando, se apagó la vela y pues bueno, obviamente sale por ahí el humito que sí me espantó de repente porque dije, ¿humo de dónde? Pero no, si les ha gustado este capítulo, si les gustan nuestras opiniones, por favor regálenos un like, no olviden suscribirse al canal, recomendarnos y pues ayudarnos a crecer, obviamente, para llegar a más personas. Y no se olviden que nos pueden seguir en Twitter, Instagram, Facebook, Spotify y aquí en YouTube. Y también nos pueden seguir en nuestras redes individuales, a mí como Luis Brarbe. Y a mí como Marilu-PS. Y bueno, si les ha gustado todo esto y si nos van a acompañar hasta el final, déjenos un like y bueno, nos vemos la próxima semana. Adiós.